Muy bien, entonces continuamos con este tema interesante de la derivación logarítmica y tenemos el siguiente ejemplo. Derive la siguiente función f de x que es igual a tangente de x elevado a la función logaritmo base 2 de x. Entonces vamos a partir por lo primero, que es reescribir nuestra expresión. Entonces en lugar de poner f de x la vamos a escribir como y va a ser igual a ¿quién? A la tangente de x elevado al logaritmo base 2 de x. Ya que tenemos esta expresión, recordarás que el siguiente paso es aplicar la función logaritmo, o mejor dicho, el operador logaritmo. Vamos a aplicar entonces el operador logaritmo en ambos lados de la ecuación, de tal forma que voy a tener lo siguiente. El logaritmo natural de y va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo de esta expresión que tenemos en pantalla, que es la tangente de x elevado a la logaritmo base 2 de x. Ya que tenemos esta parte, vamos a proceder a linealizar. ¿A qué me refiero? Vamos a usar esta propiedad de los logaritmos. El logaritmo de u a la n va a ser igual a ¿quién? A n veces el logaritmo natural de u. Entonces, partiendo de eso, vamos a tener lo siguiente. La expresión que tengo en pantalla va a ser igual, entonces, al logaritmo natural de y, que a su vez va a ser igual a el logaritmo base 2 de x, que va a multiplicar al logaritmo de la tangente de x. Entonces, hasta ahí vamos bastante bien. Acá vamos a hacer lo que se conoce como linealizar la expresión. Ahora, ¿qué procede? Pues vamos a aplicar el operador derivada. Lo vamos a aplicar tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la ecuación. Entonces, la derivada del logaritmo natural de y va a ser igual a la derivada respecto a x de esta expresión que tenemos aquí en pantalla. Copio y pego. Como ya te habrás dado cuenta, esta expresión que tenemos en pantalla se corresponde al producto de dos funciones. Por un lado tengo el logaritmo de la tangente y por otro lado tengo el logaritmo base 2 de x. ¿Qué hay que recordar en este punto? Pues cómo se calcula la derivada de un producto de funciones. La derivada de u por b respecto a x va a ser igual a u' por v más u por b'. Y también súper importante recordar que la derivada del logaritmo de u respecto a x es igual a u' sobre u, donde u es precisamente el argumento de la función logaritmo. Como vimos previamente, la derivada del logaritmo de y respecto a x por regla de la cadena va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a y', que es mi objetivo, es lo que estoy buscando despejar, sobre y. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Aplicamos la regla del producto a esta derivada y obtenemos lo siguiente. Logaritmo base 2 de x por la derivada respecto a x del logaritmo de la tangente de x. Es justo lo que tenemos en pantalla. Más, vamos a poner el símbolo de más, y ahora seguimos aplicando el teorema. Vamos a ver. Más, ahora vamos a multiplicar esta función logaritmo natural, por la derivada de la función logaritmo base 2. Entonces ponemos derivada, logaritmo, base 2 de x. Todo esto desde luego respecto a x. Muy bien. Entonces, antes de proceder a resolver esta derivada que tenemos aquí en pantalla, tenemos que recordar algo más. Que hay que recordar lo siguiente, la derivada de la tangente. Entonces recordarás de una serie, si no me equivoco, se pidió que demostraras esta derivada o si no lo vimos en clase. Entonces la derivada de la tangente de u va a ser igual a la secante cuadrada de u por u', donde u no es otra cosa que el argumento de la función tangente. Esto nos permite desde luego calcular la derivada de la tangente para una función compuesta. Y también vamos a recordar a qué es igual la derivada
del logaritmo, en este caso de la base 2, de u respecto a x, que también esta aparece en una serie. Entonces, esta expresión o este teorema va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a 1 sobre el logaritmo natural de a. A es la base, en este caso es logaritmo natural de 2, por 1 sobre u por u'. Entonces lo vamos a poner así mejor. Por u' sobre u. Ahí está, muy bien. Entonces, teniendo conocimiento de estos dos teoremas, procedemos entonces a resolver nuestra derivada, que va a ser igual a ¿quién? Y' sobre y es igual, y colocamos logaritmo base 2 de x. Ok, ahí está. Por la derivada del logaritmo de la tangente. Ok, derivada del logaritmo es igual a u', entonces ponemos la derivada, que corresponde en este caso a la derivada de la tangente, que es secante cuadrada, de x sobre la función original. En este caso la función original corresponde a la tangente de x. Muy bien, es justo lo que tenemos en pantalla. Más, agregamos el signo de más, el logaritmo natural de la tangente de x, lo escribimos, logaritmo de la tangente de x, multiplicando o multiplicado, en este caso, por esta derivada. La derivada del logaritmo base 2 de x, que corresponde a ¿quién? A 1 sobre el logaritmo natural de 2 por x, o por 1 sobre x si lo quieres ver así. Muy bien, entonces continuemos. Lo que voy a hacer ahora entonces es jugar un poquito con lo que sería precisamente las propiedades de los logaritmos, así como las definiciones que tenemos de las funciones trigonométricas presentes aquí. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el logaritmo base 2 de x por la secante cuadrada. Recordarás que la secante es igual a 1 sobre coseno, entonces secante cuadrada es 1 sobre coseno por 1 sobre coseno. Por otro lado, estoy dividiendo entre tangente. Tangente corresponde al seno de x sobre el coseno de x. Entonces, aquí podemos hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, coseno y coseno se simplificarían. Por otro lado, tendría lo siguiente. Más, vamos a aplicar propiedades aquí. Voy a tener el logaritmo de tangente de x. ¿Ok? Vamos a copiarlo. Vamos a ver, logaritmo de tangente de x. Muy bien, aquí ya lo tenemos. Y en la parte de abajo se me ocurre, por ejemplo, que apliquemos propiedades de logaritmos. Por ejemplo, recordarás que, vamos a ponerlo aquí en verdecito, n, logaritmo natural de u, es igual al logaritmo natural de u a la n. Entonces yo podría reescribir esta expresión que está aquí abajo como el logaritmo natural de 2 elevado a la x. Entonces el x pasaría de multiplicar al logaritmo natural a convertirse en parte del argumento, que es justo lo que tenemos en pantalla. Tenemos el logaritmo natural de 2 a la x. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a simplificar la expresión. Entonces voy a simplificar y va a quedar así. Muy bien, entonces ¿qué fue lo que hicimos? Simplemente reescribimos la expresión. Ahora, esta expresión todavía se puede simplificar más, porque aquí si te das cuenta es muy parecido al ejercicio anterior que salió un resultado así súper grande. Se trata a veces más que de aplicar la técnica en de qué tanto lo vas a simplificar. Entonces podemos hacer lo siguiente. Coseno, 1 sobre coseno. Sabemos que 1 sobre coseno es igual a la secante de x. 1 sobre seno sabemos que es igual a la cosecante de x. Y esto lo vamos a multiplicar por el logaritmo base 2 de x. Entonces el resultado sigue siendo el mismo, sin embargo se está modificando.
Y este de aquí también lo podríamos reescribir así, como el logaritmo de, vamos a ver, de la tangente de x, pero fíjate bien, elevado, o sea, todo esto elevado por las propiedades de los logaritmos a la 1 sobre el logaritmo natural de 2 a la x. Entonces aquí ya va a depender mucho de qué tan simplificado, qué tan elegante quieras que se vea la expresión. Por ejemplo, podemos seguir simplificando todavía más y tendríamos lo siguiente: y' sobre y va a ser igual entonces a el logaritmo base 2 de x, pero elevado ¿a quién? A la secante de x por la cosecante de x. Entonces, el resultado, digo, son resultados que son análogos, son resultados que son válidos. Simplemente va a depender en qué punto te quieres parar y hasta dónde quieres simplificar la expresión para que los resultados sean de tu gusto o de tu agrado. Muy bien, entonces ya por último, ¿qué tendríamos? Y' va a ser igual a y. Y era igual, vamos a ver la expresión original, a esta expresión que tenemos aquí. La tangente de x elevada a la logaritmo base 2 de x, entonces la copiamos y la pegamos justo aquí. Y toda esta expresión que tenemos aquí va a multiplicar. ¿A quién va a multiplicar? Pues a estas expresiones que obtuvimos aquí. Fíjate qué curioso. Una es por ejemplo, logaritmo base 2, y la otra está dada en logaritmo natural. Entonces tendríamos lo siguiente. Este resultado es interesante, pero recordarás los cambios de base, ¿no? Por ejemplo, el logaritmo base 2 de u es igual a, vamos a recordar, es el logaritmo natural de u sobre el logaritmo natural de 2. Entonces nosotros podríamos implementar incluso eso, ¿no? Decir que en lugar de usar el logaritmo de 2 de este argumento, usar el logaritmo natural de este argumento dividido entre el logaritmo de 2. Muy bien, voy a hacerlo para ver cómo queda. Y tenemos este resultado en pantalla, este resultado que tuvimos tras hacer el cambio de base correspondiente. Entonces y' va a ser igual a toda esta expresión que está en pantalla, que de hecho todavía se podría simplificar un poquito más si utilizamos las leyes de los logaritmos. Por ejemplo, este logaritmo de 2 pasaría como exponente. Y una vez que estos ya están colocados todos como exponentes, y dado que tendría una suma de logaritmos, todavía podría aplicar otra propiedad de los logaritmos, precisamente. Entonces, esto ya depende de ti, hasta dónde lo quieras simplificar, francamente. Como puedes ver, esta técnica es importante, es útil para algunos casos en los que tenemos este tipo de funciones. Y el resultado, como puedes ver, se puede ampliar y se puede simplificar mucho. Entonces la expresión quedaría así, que fue lo que hicimos. El 1 sobre el logaritmo de 2 pasó de ser un coeficiente, algo que multiplica al logaritmo, a ser algo que forma parte del exponente, en este caso de x. Y si utilizamos la siguiente propiedad, que dice que el logaritmo de a por b es igual al logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b, podemos simplificar aún más, obteniendo este resultado que está en pantalla. Bueno, pues creo que más que la aplicación de la técnica de la derivada, en esta ejercicio nos dedicamos a practicar y de alguna forma retomar conceptos tanto de trigonometría como de propiedades de logaritmos. Sin duda un ejercicio interesante, y aquí dejamos esta videoclase. Por tu amable atención, muchas, pero muchas gracias. Hasta luego. Hacen dos nocturnos diferentes
y inscríbete a una